¿Quién es quién en el cónclave? Perfiles y detalles de los 133 cardenales que elegirán al próximo papa. Paulo César Costa. Nacido el 20 de julio de 1967 en Valenca, Brasil, Paulo César Costa fue ordenado sacerdote en 1992 y es actualmente arzobispo metropolitano de Brasilia. Estudió filosofía y teología y obtuvo su doctorado en teología dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Fue párroco, rector y profesor en varias instituciones teológicas. En 2010 fue nombrado obispo auxiliar de Río de Janeiro, en 2016 obispo de São Carlos, y en 2020 arzobispo de Brasilia. En 2022 fue creado cardenal por el Papa Francisco, convirtiéndose en uno de los cardenales electores más jóvenes. Costa ha promovido el diálogo y la cultura del encuentro, advirtiendo contra la polarización ideológica en Brasil. Se ha manifestado firmemente en defensa de la vida desde la concepción y contra el aborto, y es miembro de la Comisión Pontificia para América Latina y el Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos. Admirador del cardenal Carlo Maria Martini, promueve una iglesia abierta y dialogante. Como arzobispo de la capital brasileña, ha abogado por una presencia activa y no partidista de la Iglesia en el ámbito público, y por una pastoral centrada en soluciones concretas y la protección del Amazonas. Sergio da Rocha. El cardenal Sergio da Rocha, nacido el 21 de octubre de 1959 en Dobrada, Brasil, es un destacado teólogo moral y pastor con una sensibilidad pastoral cercana a los jóvenes. Destacó como relator general del Sínodo sobre los jóvenes, 2018, donde abogó por una iglesia más abierta al discernimiento juvenil y criticó duramente el clericalismo. En 2021, generó polémica al celebrar una misa en memoria de víctimas de la transfobia, gesto aplaudido por grupos LGBT y criticado por sectores conservadores. Aunque discreto en sus opiniones públicas, es considerado un pastor cercano, accesible y abierto al rito tradicional. Forma parte de varios dicasterios vaticanos y es una figura influyente en la Iglesia latinoamericana. Ascendió rápidamente en la jerarquía eclesiástica. Fue ordenado sacerdote en 1984 y obtuvo un doctorado en teología moral en Roma. Su ministerio inicial incluyó trabajo parroquial, docencia y coordinación de pastoral juvenil. Es arzobispo de São Salvador da Bahía desde 2020. Fue creado cardenal por el Papa Francisco en 2016 y es miembro del Consejo de Cardenales desde 2023. Vicente Boccali Quiglic. Vicente Boccali Quiglic, arzobispo de Santiago del Estero y primado de Argentina, es un cercano aliado de Papa Francisco, reconocido por su enfoque pastoral y su trabajo en la reorganización de la diócesis. Nacido en 1952 en Lanús, Buenos Aires, proviene de una familia de inmigrantes eslovenos. Su ministerio inicial se centró en la pastoral juvenil y vocacional en Buenos Aires, así como en roles formativos dentro de su congregación. En 2010 fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires por Benedicto XVI y consagrado por el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio. En 2013, el Papa Francisco lo designó obispo de Santiago del Estero, cargo que asumió en 2014. En 2024, la diócesis fue elevada a arquidiócesis y Boccali se convirtió en su primer arzobispo y primado de Argentina. Ese mismo año fue creado cardenal. A lo largo de su carrera, ha impulsado la sinodalidad, la descentralización y la mayor participación de las mujeres en la Iglesia, alineándose con la visión reformista del Papa Francisco. Fue ordenado sacerdote en 1978, obispo en 2010 y cardenal en 2024. Víctor Manuel Fernández. Víctor Manuel Fernández, nacido en Argentina en 1962, es conocido por su cercanía y por haber sido el principal ghostwriter de varios documentos clave del Papa Francisco influyentes en el Vaticano. Nacido el 18 de julio de 1962 en Córdoba, Argentina, Fernández proviene de una familia humilde. Fernández obtuvo estudios en teología bíblica en Roma y un doctorado en Argentina. Su carrera se ha caracterizado por una fuerte confianza en sus opiniones y una visión poco ortodoxa, lo que genera polarización dentro de la Iglesia. Se le reprocha falta de profundidad teológica para el alto cargo que ocupa y se señala su apoyo a bendiciones no litúrgicas para parejas homosexuales. Su carrera pastoral incluyó un fuerte compromiso con jóvenes y movimientos carismáticos, celebrando liturgias innovadoras y masivas. Fue ordenado sacerdote en 1986, obispo en 2013 y cardenal en 2023. Su rápido ascenso refleja más su cercanía con el Papa Francisco que méritos académicos convencionales,
y su eventual papado seguramente intensificaría las reformas actuales, aunque a costa de mayor división y controversia interna. Américo Manuel Aguiar Alves. Américo Manuel Aguiar Alves es, con 51 años, uno de los cardenales más jóvenes y progresistas. En 2023, presidió la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, al que asistieron 1,5 millones de personas. Antes de empezar su carrera en la Iglesia, se desempeñó como concejal del Partido Socialista, y en 2024 asistió a la clausura de un congreso del Partido Comunista Portugués. En 1995 ingresó en el Seminario Mayor de Oporto, realizó sus estudios académicos en la Universidad Católica de Teología de Oporto y obtuvo una maestría en Ciencias de la Comunicación en Lisboa. En 2001 fue ordenado sacerdote y en 2019 se convirtió en obispo auxiliar de Lisboa. Posteriormente, el Papa Francisco lo nombró obispo de Setúbal, y a finales de 2023 se convirtió en cardenal. La relación de Aguiar con el pontífice era estrecha. Ángel Fernández Artime. El cardenal Ángel Fernández Artime nació en Gozón Luanco, Asturias, y fue ordenado sacerdote en 1987 en León. En 2014, se convirtió en el primer español en ocupar el cargo de rector mayor de la Congregación Salesiana, con lo que fue el 10º sucesor de Don Bosco. En 2023, el Papa Francisco lo convirtió en cardenal, el primero en llegar a serlo estando al frente de una orden religiosa. Es un antiguo conocido del Papa Francisco. Comparte con él su visión pastoral, así como la dedicación a la educación y a los jóvenes encarcelados. Ha calificado las políticas antimigratorias de inhumanas y ha apoyado la postura del pontífice sobre la guerra en Ucrania. Además, ha acercado a los salesianos al Vaticano, con la firma de un acuerdo de colaboración con el Dicasterio para la Comunicación en 2017. Antonio Augusto dos Santos Marto. El cardenal Antonio Augusto dos Santos Marto, nacido en Chaves, Portugal, es un prelado progresista cuya visión coincide con la del Papa Francisco en la reforma de la Iglesia y de la Curia. Ordenado sacerdote en 1971, fue elevado a cardenal en 2018. Marto ha sido un firme defensor de una Iglesia más cercana a la gente, criticando el exceso de rituales y promoviendo una religiosidad popular, que considera una expresión de la inculturación de la fe en la gente sencilla. Durante la pandemia de la COVID-19, Marto se opuso a quienes consideraban la crisis un castigo divino. También ha sido crítico con el nacionalismo y las políticas de separación de familias en la frontera entre Estados Unidos y México que promovió Donald Trump durante su primer mandato. Calificó la política de inmoral. Ha abogado por la defensa de los migrantes y refugiados, mientras mantiene su postura contra el aborto y la eutanasia. Carlos Osoro Sierra. El cardenal Carlos Osoro Sierra, conocido por su sensibilidad pastoral y su enfoque en la educación católica, ha tenido una destacada carrera en la Iglesia. Nacido en 1945 en Castañeda, España, comenzó como maestro antes de ingresar al seminario y obtener múltiples licenciaturas en teología, filosofía, ciencias exactas y pedagogía. Fue nombrado obispo de Orense en 1997, arzobispo de Oviedo en 2002 y de Valencia en 2009, antes de asumir como arzobispo de Madrid en 2014, cargo que ocupó hasta 2023. Elevado a cardenal en 2016, Osoro se ganó el apodo de Don Carlos el Peregrino por su cercanía con la gente y su enfoque en vocaciones religiosas y evangelización. Aunque su liderazgo enfrentó desafíos, como la disminución del número de sacerdotes y religiosos en Madrid, Osoro mantuvo una postura firme contra el aborto. Su estilo pastoral, marcado por la reconciliación y el diálogo, fue evidente durante la crisis en Cataluña, donde abogó por la unidad y el entendimiento. Franco y Xavier Bustillo. En medio de una Iglesia que atraviesa sacudidas internas y presiones externas, el cardenal Franco y Xavier Bustillo ha emergido como una voz serena, conciliadora y profundamente franciscana. Nacido en Pamplona en 1968, pero formado espiritualmente entre España, Italia y Francia, este obispo de Ajaccio, en la isla de Córcega, encarna una espiritualidad arraigada en el diálogo y la esperanza. Con estudios en Padua y Toulouse, y una trayectoria que lo llevó desde la fundación de conventos hasta la custodia de los franciscanos en Francia y Bélgica, Bustillo fue nombrado obispo en 2021 y creado cardenal por el Papa Francisco en 2023. Su libro La Vocation du Prêtre face aux crises, recomendado personalmente por el Papa a los sacerdotes del mundo, lo posicionó como un referente en la reflexión sobre el ministerio sacerdotal contemporáneo. Aunque su cercanía al controvertido fraile Daniel Marie Thévenet ha levantado polémica,
Bustillo insiste en la unidad dentro de la diversidad. Algunos necesitan la belleza de la liturgia, otros salir al mundo. Las diferencias no deberían dividirnos. Su visión eclesial evita las trincheras ideológicas y apuesta por una madurez eclesial inclusiva y plural. Crítico del miedo que paraliza a la Iglesia, al secularismo, a la migración, al cambio, sostiene que el verdadero problema actual es un déficit de esperanza y de amor. Y aunque reconoce las épocas de escasez en la historia eclesial, se muestra convencido de que la Iglesia no está muerta y puede seguir ofreciendo vida y alegría. José Cobo Cano. El cardenal José Cobo Cano, arzobispo metropolitano de Madrid, es un firme defensor de las enseñanzas del Papa Francisco, destacándose por sus puntos de vista progresistas, especialmente en temas sociales. Nacido en 1965 en Sabiote, Jaén, Cobo Cano posee una formación académica en Derecho Civil, Teología y Teología Moral Social. Ordenado sacerdote en 1994, ha ocupado diversos roles pastorales en Madrid, y en 2017 fue nombrado obispo auxiliar de la archidiócesis. En 2023, fue nombrado arzobispo de Madrid, y pocos meses después fue elevado al cardenalato, convirtiéndose en un líder joven con una visión moderna y pastoral de la Iglesia. El cardenal Cobo Cano ha sido un firme defensor de causas como la migración, la igualdad de género y la necesidad de adaptar la Iglesia a los cambios de la sociedad. Apoya la implementación de la enseñanza papal sobre la bendición de parejas del mismo sexo y promueve la sinodalidad como un camino esencial para el futuro de la Iglesia. También ha destacado la importancia de que la Iglesia no se vea solo como un proveedor de servicios, sino como un espacio que ofrezca significado y cercanía a los más necesitados. Su enfoque se alinea estrechamente con el papado de Francisco, buscando un cambio hacia una Iglesia más inclusiva y centrada en la experiencia vivida de Dios. José Tolentino de Mendonca. El cardenal José Tolentino de Mendonca, nacido en Madeira en 1965, es poeta, teólogo y biblista, con una trayectoria marcada por el diálogo entre fe y cultura. Vivió su infancia en Angola, experiencia que lo marcó profundamente y que refleja en su obra poética. Formado en Roma y Lisboa, ha destacado como académico y pastor, ocupando cargos clave como rector del Colegio Pontificio Portugués y prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación. Su pensamiento, cercano al del Papa Francisco, apuesta por una Iglesia abierta al mundo contemporáneo, aunque ha generado considerable controversia durante su vida sacerdotal, en particular por simpatizar con enfoques heterodoxos y tolerantes hacia la homosexualidad y por aliarse con una hermana benedictina feminista radical que promueve el aborto, la ordenación de mujeres, el matrimonio igualitario y la adopción de niños por parejas del mismo sexo. Él considera estos actos como parte de un esfuerzo por conectar a la Iglesia con la cultura moderna. Amante de la literatura, es respetado en círculos seculares más que eclesiásticos. Cercano a San Egidio y al Papa, algunos lo consideran un candidato papal viable si se busca continuidad franciscana con un tono aún más progresista. Su perfil combina erudición, sensibilidad cultural y una visión eclesial en sintonía con los desafíos del presente. Juan José Omella Omella. El cardenal Juan José Omella Omella, arzobispo de Barcelona, es una figura clave en la Iglesia católica, estrechamente alineado con el Papa Francisco. Nacido en 1946 en Cretas, España, fue ordenado sacerdote en 1970 y desempeñó varios roles eclesiásticos, como obispo de Barbastro Monzón y Calahorra y la Calzada Logroño, antes de ser nombrado arzobispo de Barcelona en 2015. Omella fue elevado al cardenalato en 2017 y ha tenido una destacada influencia dentro de la Conferencia Episcopal Española, donde fue presidente de 2020 a 2024. Además, ha sido miembro de la Congregación para los Obispos y del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica en el Vaticano. En marzo de 2023, el Papa Francisco lo nombró miembro del Consejo de Cardenales Asesores, consolidando aún más su posición en la Iglesia. El cardenal Omella es conocido por su fuerte defensa de la Eucaristía, promoviendo una mayor participación de los laicos en las celebraciones litúrgicas y vinculando el sacramento al compromiso social y la caridad. Se ha opuesto a las reformas del aborto en España, condenando la decisión del gobierno de flexibilizar las restricciones sobre el aborto. Omella también generó controversia en 2023 por la respuesta de la Iglesia a los casos de abuso sexual en España, rechazando las interpretaciones mediáticas sobre un informe sobre la pedofilia y defendiendo la respuesta de la Iglesia. Aunque expresó su pesar y el compromiso con la sanación de las víctimas, algunos críticos consideraron que su respuesta carecía de una investigación exhaustiva, especialmente dentro de su propio arquidiócesis de Barcelona.
Manuel do Nascimento Clemente. El cardenal Manuel José Macario do Nascimento Clemente, ex patriarca de Lisboa, nació el 16 de julio de 1948 en Torres Vedras, Portugal. Tras ser ordenado sacerdote en 1979, se dedicó a la enseñanza y a la formación teológica, obteniendo un doctorado en teología. Su carrera en la Iglesia progresó rápidamente, siendo nombrado obispo auxiliar de Lisboa en 1999, obispo de Oporto en 2007 y patriarca de Lisboa en 2013 por el Papa Francisco. En 2015 fue elevado al cardenalato. Durante su mandato como patriarca, jugó un papel crucial en la organización de la Jornada Mundial de la Juventud de 2023 en Lisboa, un evento que reunió a más de 1,5 millones de jóvenes. El cardenal Clemente tiene posturas conservadoras en temas como el matrimonio, la adopción por parejas homosexuales, el aborto y la eutanasia, defendiendo siempre la integridad de la vida y los principios tradicionales de la Iglesia. A pesar de sus opiniones en cuestiones morales, también ha mostrado apertura en algunos temas, alineándose con el Papa Francisco en cuestiones como la misa tradicional en latín. Es reconocido por su trabajo en la lucha contra la exclusión social y por su enfoque pastoral cercano a su comunidad. En agosto de 2023, tras la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud y su 75 cumpleaños, presentó su renuncia como patriarca de Lisboa, concluyendo su liderazgo de una década en la archidiócesis. Ángelo de Donatis. Ángelo de Donatis fue párroco hasta el 2014, un cargo desde el cual ha ascendido hasta convertirse en cardenal en 2018. En la actualidad es jefe de la Penitenciaría Apostólica, y se ha desempeñado también como vicario general de Roma, el primero en serlo sin ser cardenal desde el siglo XVI. Fue ordenado como sacerdote en 1980. Fue uno de los 7 sacerdotes elegidos para cenar con el Papa 2 semanas después de su elección, y desde entonces Francisco le confió distintas tareas de responsabilidad. En 2015, fue nombrado obispo auxiliar de Roma y en 2021, lideró la primera auditoría financiera de la diócesis de Roma iniciada por el Papa Francisco. De Donatis restringió la celebración de las misas en latín en Roma, y respaldó las bendiciones de parejas del mismo sexo permitidas en la declaración Fiducia Supplicans. Al respecto, afirmó que no modifica la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio. Ha apoyado la visión del Papa respecto a la protección del medio ambiente. Augusto Paolo Lo Giudice. Augusto Paolo Lo Giudice es conocido como el sacerdote de la calle. Fue ordenado como sacerdote en 1989, y desde ese momento trabajó en los barrios de Roma atendiendo a los más vulnerables. En 2015, el Papa Francisco lo nombró obispo auxiliar de Roma y titular de Alba Marítima, y en 2019 fue designado arzobispo de Siena Colle di Val de Elsa Montalcino. Fue designado como cardenal en 2020, y como Francisco, ha sido defensor de los derechos de los migrantes. Es reconocido con su compromiso con la justicia social. Como secretario de la Comisión de Migración de la Conferencia Episcopal Italiana, ha criticado la retórica anti-inmigrante, reflejando su compromiso con los valores que comparte con el Papa Francisco. Baldassare Reina. El cardenal Baldassare Reina es el vicario general de la diócesis de Roma y arcipreste de la Basílica Papal de San Juan de Letrán. Nació en Sicilia, y fue ordenado sacerdote en 1995. En 2022 se convirtió en obispo auxiliar de Roma, y en 2024, con 53 años, se convirtió en cardenal. Se ha manifestado a favor de la visión del Papa Francisco para la reestructuración de la diócesis y ha estado encargado de supervisar el jubileo de 2025. Reina ha tenido un enfoque pastoral hacia los problemas sociales y estructurales de Roma. Además, Agrigento, su arquidiócesis, fue la primera que visitó el Papa fuera de Roma. Allí se ubica la isla de Lampedusa. En 2024, fue acusado por un antiguo seminarista de haberlo forzado a asistir a una terapia de conversión para curarlo de la homosexualidad. Claudio Gugerotti. El cardenal Claudio Gugerotti fue ordenado sacerdote en 1982. Se formó profundamente en lenguas orientales, literatura, liturgia y ciencias eclesiásticas. Su carrera en la Santa Sede le ha permitido desarrollar un trabajo académico y pastoral sin parangón, impartiendo cátedra en diversas universidades y desempeñándose en la Congregación para las Iglesias Orientales, además de ejercer el ministerio diplomático como nuncio apostólico en Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Ucrania y el Reino Unido. Ha criticado el uso político de la religión y la instrumentalización de la fe para fines propagandísticos. Ha enfatizado la importancia de que la Iglesia mantenga su misión espiritual y moral,
especialmente en contextos de inestabilidad y conflicto, defendiendo la paz, el diálogo intercomunitario y la reconciliación. Domenico Battaglia. El cardenal Domenico Battaglia es conocido como el Bergoglio del sur de Italia. Ha dedicado su vida a servir a los marginados, incluidos los adictos, los pobres y las víctimas de violencia doméstica. Como arzobispo de Nápoles desde 2021, ha adoptado una postura firme contra el crimen organizado, especialmente contra la camorra, promoviendo la conversión de sus miembros y desarrollando proyectos educativos para combatir su influencia. Sin embargo, su liderazgo ha sido cuestionado tras acusaciones de infiltración de la mafia en la Facultad Pontificia de Teología del sur de Italia, ubicada en su arquidiócesis. Además, Battaglia ha enfrentado críticas por su decreto de 2024 que prohíbe las celebraciones del rito tradicional en Nápoles, salvo excepciones. Aunque es admirado por su estilo directo y su compromiso con los valores del Evangelio, también ha sido señalado por su limitada presencia en la ciudad y la dificultad de los fieles para acceder a él. Fue elevado a cardenal en diciembre de 2024. Fabio Baggio. El cardenal Fabio Baggio es un misionero y diplomático del Vaticano. Baggio ha dedicado gran parte de su ministerio a atender las necesidades de migrantes y refugiados, trabajando en Chile, Buenos Aires y en diversos centros académicos internacionales. Su labor en el campo migratorio, consolidada durante su dirección del Instituto Internacional de Migración Scalabrini en Roma, lo condujo al servicio del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. En su visión, la problemática migratoria está estrechamente vinculada a la crisis ecológica, considerando que el deterioro ambiental, como la desertificación y la escasez de agua, será uno de los factores determinantes que intensifiquen los flujos migratorios del futuro. Además de su compromiso humanitario y ecológico, el cardenal Baggio destaca por su faceta artística, siendo músico y compositor. Inspirado por los sonidos del pop, el teatro y la música clásica, ha creado composiciones que encarnan su espíritu solidario y su sensibilidad hacia los más necesitados. Elevado a cardenal el 7 de diciembre de 2024 y con el título personal de arzobispo conferido en octubre del mismo año, Baggio encarna una visión vaticana que une la lucha por la justicia social con una renovación ecológica y económica. Fernando Filoni. El cardenal Fernando Filoni es un diplomático de la Santa Sede y actual Gran Maestre de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén. Ordenado sacerdote en 1970, en 2001 fue nombrado nuncio apostólico en Irak y Jordania, permaneciendo en Bagdad durante la Guerra de 2003. Posteriormente, asumió roles clave en el Vaticano, como sustituto de la Secretaría de Estado y prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, conocida como Propaganda Fide. Filoni es reconocido por su postura equilibrada en temas internacionales, como su apoyo a una solución de dos estados en el conflicto en Oriente Próximo. Aunque ha expresado reservas sobre el acuerdo provisional entre el Vaticano y Beijing en 2018, considera su importancia histórica. Además, es patrocinador del movimiento neocatecumenal y defensor del Concilio Vaticano II, así como de la sinodalidad y las conferencias episcopales. Francesco Montenegro. El cardenal Francesco Montenegro, nacido en Messina el 22 de mayo de 1946, se ha destacado como una figura clave en la Iglesia italiana por su compromiso social y pastoral. Ordenado sacerdote en 1969, desarrolló una intensa labor en su diócesis antes de ser nombrado obispo auxiliar de Messina en 2000 por Juan Pablo II. En 2008, Benedicto XVI lo designó arzobispo de Agrigento. Montenegro, 2 veces presidente de Cáritas Italiana, se convirtió en una voz profética en defensa de los migrantes. Son un sacramento de la presencia de Dios para nosotros, afirmó. Fue anfitrión del Papa Francisco en Lampedusa en 2013, en el primer viaje del Sumo Pontífice, en un gesto cargado de simbolismo sobre la acogida y la dignidad humana. Elevado a cardenal por Francisco en 2015, su lema Caritas sine modo resume su enfoque, una caridad sin límites. Defensor de una liturgia centrada en la justicia social, también pidió una iglesia abierta a diversas culturas y orientaciones, recordando con empatía, ¿quién soy yo para juzgar?